95.1 FM. La radio que te bendice. Ciudad Juárez. Conéctate. Sé bienvenido a tu programa Palabra en Acción. Palabra en Acción. Un programa conducido por la pastora Silvia Luis y patrocinado por la iglesia La Roca, una iglesia de familia para todos donde encontrarás paz y propósito para tu vida y la de tu familia. Aquí iniciamos en los micrófonos de Shekinah 95.1 y a través de Shekinah TV en Roku. No te desconectes, aquí comenzamos. Hola, buenos días a todos nuestros hermanos y amigos que sintonizan esta estación de radio, que es una estación hermosa y bendecida, en este tu programa Tiempos de Creer, donde sabemos que la palabra es una palabra que es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo, los tuétanos, las coyunturas, y bueno, cambia, libera, sana, restaura. Y gracias por sintonizar tu programa Tiempos de Creer. Les doy la bienvenida en esta mañana para escuchar tu programa donde la palabra es viva, donde hay milagros, maravillas y prodigios, porque la palabra es Jesús y Jesús es la palabra. Por lo tanto, Jesús es el mismo de ayer, es el mismo de mañana y seguirá siendo el mismo de hoy y mañana, amén. Así es que lo mismo que hizo ayer, lo hará el día de hoy y lo seguirá haciendo el día de mañana. La esencia de Jesús es eso, ¿verdad? Cuando nosotros le hemos abierto nuestro corazón y recibidole como nuestro único y verdadero Salvador, no somos los mismos, no permanecemos igual. Todo nos cambia en esta vida. ¿Cuántos de ustedes cuando recibieron a Jesús su vida no cambió de alguna manera? En mi caso, mi vida cambió radicalmente. Nunca más volví a ser la misma que era yo antes. Así es que le doy gracias a mi Cristo, mi único y verdadero Salvador, al que ama mi alma. A Él le doy toda la gloria, a Él le doy toda la honra, a Él le doy toda la alabanza, no por lo que me ha dado, sino por lo que Él es, ha sido y seguirá siendo en mi vida, y creo que también en la vida de cada uno de ustedes. La semana pasada estuvimos llevando un tema, pero antes, sin más preámbulo, me gustaría darles los números aquí en cabina. El número, sobre todo el principal, es el número de WhatsApp, a través del cual se puede usted comunicar, puede mandarnos su petición, puede mandarnos el testimonio de algo que usted al Señor ha hecho en su vida, o también una palabra de ánimo, porque eso nos ayuda, nos anima para seguir adelante, porque entonces sabemos que esta inversión que hacemos en el reino de Dios vale la pena, porque lo que hacemos aquí en esta hermosa estación de radio Shekinah es una inversión para tu vida y para todos aquellos que nos escuchan, y quizás para gente que nunca habían escuchado el evangelio, o también personas que aún no han recibido a Jesús como su único y verdadero Salvador. Así es que oramos y esperamos que este programa sea de gran bendición para cada uno de ustedes, nuestros hermanos y amigos que nos escuchan por todas partes del mundo, toda la República Mexicana, Estados Unidos, El Paso, Texas. Nosotros nos encontramos en Ciudad Juárez, Chihuahua.
pero tenemos cruzando la frontera ciudad El Paso, Texas. Tenemos amigos que nos escuchan desde Dallas y otras ciudades de Estados Unidos. Si no nos escuchas a través de Live, Facebook Live, entonces a lo mejor nos estás escuchando a través de la radio FM, ¿verdad? En el 95.1, o a lo mejor nos estás escuchando a través de Roku Televisión, Roku TV. Y así es que bienvenidos a todos ustedes. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar y vamos a poner este programa en las manos del dueño del programa, al que ama mi alma, porque Él es el patrocinador principal de tu programa Palabra en Acción. Así es que vamos a orar. Señor Jesús, en esta mañana primeramente te damos las gracias por un día más de vida, por despertarnos, encaminarnos, porque cuando muchos en el mundo no despertaron hoy, muchos están atados, encadenados a una cama. Tú nos ayudaste, nos regalaste el aire que respiramos en este día. Nos diste el regalo de la vida. Te pedimos, Señor Jesús, entrónate en este lugar, en esta estación de radio, que no me escuchen a mí, sino a ti a través de mí. Que no me miren a mí, sino a ti, Jesucristo. A través de mí te doy total autoridad sobre este programa, sobre lo que se enseñe, se diga, que sea todo guiado por el Espíritu Santo. Te pido, Señor, que milagros, maravillas y prodigios se desatan aquí y ahora, porque donde tú estás, Señor, esa es tu esencia. Y declaro y profetizo que la Shekinah de Dios, la gloria del Espíritu Santo, es derramada a través de tu programa Palabra en Acción. Me pongo en tus manos, Señor, yo me hago a un lado para que tú seas incrementando a mí, tocando cada vida que nos escucha, cada corazón, respondiendo, Señor, esas peticiones de oración, cambiando corazones, respondiendo conforme a la petición de tus hijos. Esto te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y todos decimos amén. Así es que, mis hermanos, una vez más estamos aquí. El número de teléfono aquí en cabina es 656-469-1269. Vuelvo a repetir el número de teléfono de WhatsApp para que nos envíes tus peticiones de oración, para que nos envíes tus testimonios o comentarios o palabra de ánimo para este programa, en el número de la área 656-469-1269. Y bueno, de esa manera comenzamos en esta mañana, mis hermanos hermosos, y vamos a continuar nuevamente. Vamos a continuar nuevamente con este programa. La semana pasada yo comencé una enseñanza y no la terminamos. Comencé una enseñanza acerca de las adversidades. No son para destruirnos. Las adversidades no son para destruirnos. Así es que vimos la semana pasada que las adversidades en nuestra vida son oportunidades para conocer la profundidad del carácter de Dios, porque el carácter de Dios, dice su palabra, que su palabra es sí y amén. ¿Qué significa esto? Que si Él lo dijo, Él lo hace. Nuestro trabajo es creerlo, porque si nosotros lo creemos, Él lo hace, y si Él lo hace, hecho está para nosotros, porque eso es la fe. La fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no se ve, porque nosotros, sus hijos, sabemos que al que cree,
todo nos es posible. Y si hay algo que mueve la mano de Dios, lo cual nosotros anhelamos, queremos que Dios mueva su mano respondiendo esas peticiones de oración, haciendo lo que nosotros anhelamos, y aún, ¿por qué no? Dice la palabra que Él nos da aún los anhelos de nuestro corazón. Pero debemos de saber entender que es en el dolor a veces, es en las pruebas, en la tribulación, en los desiertos que nosotros atravesamos, pasamos entonces de saber sobre de Él a experimentar su paz, pero sobre todo a conocerlo. Por eso Job dijo, antes de oídas te había oído, pero ahora en esta prueba, en esta tribulación, en este dolor que estoy atravesando, donde me he quedado completamente solo porque todos le dieron la espalda, sus amigos apuntaron el dedo acusándolo que había pecado y que reconociera su pecado. La esposa le dijo, renuncia a tu Dios y muérete. Amén. Así es que podemos ver a alguien que sus hijos murieron, perdió todas sus propiedades, se quedó sin ganado en un solo día. Así es que no importa qué atravesamos nosotros, qué pasamos, jamás se va a comparar a la historia de a la historia de Job, y mucho menos a la historia del sacrificio en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. A veces tú sientes o sentimos que la prueba que atravesamos es insuperable, que ya no podemos, y a veces nos estamos ahogando en un vaso de agua. ¿Y por qué digo esto? Porque el Señor dijo, en el mundo tendrás tribulación, pero tienes que saber que yo ya vencí al mundo. Si alguien conoce de tribulación, si alguien atravesó tribulación y jamás tu dolor ni mi dolor, la tribulación, el desierto que vivamos, cualquier cosa, así sea el fuego que atravesemos, jamás se va a comparar con el dolor, con el dolor, el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo atravesó y pagó allá en la cruz por ti, por mí. Por eso dijo Él, yo ya vencí, y esto te hace más que vencedor. ¿Por qué? Porque lo que Él venció fue mucho más grande de lo que tú y yo podemos vencer. Y si Él ya venció, nos está diciendo, ya te di la victoria, nos está adelantando. Él nunca dijo que no pasaríamos pruebas. El que Él haya vencido por nosotros, el que Él haya tenido la victoria por nosotros, no significa que somos juniors malcriados, que no vamos a atravesar una prueba, una tribulación. No, significa que en mi prueba, en mi tribulación, en mi desierto, en ese valle en el que me pueda encontrar, ya sea en el horno de fuego, quiere decir que de antemano, antes de que yo entre, ya sé que voy a salir de ahí victoriosa, porque Él ya me dio la victoria. Él nos da las fuerzas, porque cuando nosotros atravesamos la prueba, no lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Eso es lo que significa que Él venció por nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros ponemos nuestra confianza en Él. Si tú atraviesas una prueba, pero no has aprendido a desarrollar tu fe y comienzas a quejarte, comienzas a hablar negativo, comienzas a hablar mal de la situación en lugar de hablar lo que dice la palabra de Dios, que dice, yo soy más que vencedor, vencedora en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, porque es mi Cristo quien me da fuerzas como del búfalo. Esto es lo que yo hablo, esto es lo que yo declaro, esto es lo que yo profetizo, porque es la profecía más segura que existe. La palabra revelada, la palabra escrita. La Biblia es la profecía más segura que existe en este mundo. Así es que mis hermanos, pongámonos las pilas
y entendamos esto. Él nos da a través de esos triunfos. Cuando salimos de ahí, número uno, no salimos como entramos. Cuando obtenemos el triunfo, salimos más fuertes, con más conocimiento, más maduros, y podemos decir: esa estufa roja ya la viví, no me vuelvo a quemar con ella. Pero tristemente tenemos pueblo de Dios que les gusta, que no han crecido, que no han avanzado, que no han madurado, que no leen la palabra, no pasan tiempo con Jesús, que es la palabra. Por lo tanto, viene la prueba y desmayan. Viene la tribulación y caen. Y muchas veces hasta se alejan o comienzan a hablar mal, no entienden la palabra, no tienen ninguna pizca de revelación porque no conocemos a Jesús. Pero si tú conoces a Jesús, vas a saber que Él es amor, que nunca nos deja, que nunca nos abandona y que Él promete estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Esto no significa que Él se retira cuando tú tienes una prueba, cuando tú tienes una tribulación. Él no se aleja. Al contrario, ¿cuántos de ustedes han escuchado esa historia de las huellas sobre la arena? Y si usted nunca la ha escuchado, es muy famosa esta historia. Se sabe quién la escribió, pero verdaderamente yo creo que fue inspirada por Dios. Dice la historia que iba un hombre caminando sobre la arena y que de repente él voltea hacia atrás y se da cuenta y comienza a mirar que siempre mira 2 sets de huellas en casi todo el camino, pero también se da cuenta que en los momentos más duros, en los momentos de tribulación, en los momentos de adversidad, de dolor, de prueba, de desiertos, cuando ha estado en el fuego, cuando ha cruzado por los ríos, ¿verdad? Él se da cuenta que en ese momento solamente hay un set de huellas. Por lo tanto, este hombre voltea y le reclama a nuestro Señor y le dice: Señor, ¿cómo es posible que cuando he estado en adversidad, que cuando he estado en pruebas, que cuando yo he estado en dolor, cómo es posible que tú me abandonabas? Porque solamente veo un set de huellas cuando yo atravesaba todo esto, pero cuando todo estaba bien, siempre caminabas junto a mí y puedo mirar 2 sets de huellas. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me abandonabas? ¿Por qué te ibas? Y el Señor, amoroso, paciente, escucha, ¿verdad? Como este hombre equivocadamente le pregunta, no sé si llegó a la queja, al reproche, pero lo cuestiona. Y entonces el Señor le contesta lleno de amor, de paciencia, de misericordia, y le dice: no, hijo, estás muy equivocado. Cuando tú mirabas un set de huellas, es porque yo te llevaba cargando. Cuando yo escuché esta historia por primera vez, verdaderamente mis ojos se llenaron de lágrimas, porque entendí lo que dice la palabra cuando la Biblia nos enseña que Él es Jehová Shama, el que nunca nos dejará, el que nunca nos abandonará, el que promete estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el final, y aún dice que irá con nosotros a donde quiera que vayamos. Pero también la palabra nos promete que nunca nos dejará, nunca nos abandonará, y también dice que bendecirá nuestras entradas como nuestras salidas,
como nuestros regresos, ¿verdad? Nuestras entradas. Entonces, hay tanta palabra maravillosa en la Biblia y el Señor Jesús mismo nos enseña a través de la palabra que Él no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse, que sus sí son sí y que sus no son nos. Su carácter, su esencia, Él es un Dios fiel y verdadero. Él es fiel a veces aún cuando nosotros somos infieles. Amén. Entonces, si entendemos esto de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos hacer a un lado el dolor y entrar al gozo, del Señor. Nosotros, sabiendo esto, podemos hacer a un lado la preocupación y entrar a la paz que sobrepasa todo entendimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros entendemos esto, podemos hacer a un lado las cargas y nos ponemos la carga del Señor, que es fácil de llevar. Si nosotros entendemos a esto, nos quitamos el yugo de la vida del mundo y nos ponemos el yugo del Señor, que es fácil de llevar. Nos quitamos las cargas del mundo y nos ponemos las cargas del Señor, que son fáciles de llevar. Dejamos la tristeza allá afuera y nos llenamos de ese gozo que dice la palabra, que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. El gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Yo lo creo. Tú lo puedes creer, porque al que cree, todo nos es posible. Y vuelvo a repetirles, dice el Señor, que si algo agrada al Señor es la fe. Si algo mueve la mano del Señor es nuestra fe. Y eso es lo que queremos, que Él se mueva a nuestro favor, ya sea en la tribulación, ya sea en la necesidad, ya sea en el problema familiar, ya sea cuando anhelas que tu esposo, tus hijos, tu familia, tu papá, tus padres, tus hermanos, tu esposo, tu esposa, quieras que sean salvos. ¿Quieres ver la salvación de los tuyos? ¿Quieres ver cómo tu matrimonio se restaura? ¿Quieres mirar lo que nunca habías visto, como nos promete la palabra? Esas cosas que ojo no ha visto. Entonces tenemos que creer. Entonces tenemos que correr y refugiarnos en nuestro Señor, porque Él es nuestra torre fuerte a la cual podemos correr en el día malo. Y sabemos, mis hermanos, que a los que confiamos en Él, Él no nos va a fallar. Todo esto dice su palabra. Pero si nosotros no la conocemos, no la almacenamos, no la leemos, no la memorizamos, no pasamos tiempo en su palabra con Jesús, no pasamos tiempo en oración con nuestro Señor Jesús, ¿cómo vamos a conocer la herencia que Él nos ha dejado para ti, para mí, en esta vida? Amén. Así es que, mis hermanos, quiero nuevamente recordarlos que es allí nosotros donde podemos experimentar paz, podemos experimentar su infinito amor, su fidelidad de primera mano. Cuando nosotros estamos bien, cuando estamos, ahora sí, como decimos en el ejército, ¿verdad?, en tiempo de paz, yo no necesito mi fe. Tú no necesitas fe cuando todo está bien, cuando no hay luchas, cuando no hay pruebas, cuando no hay adversidad. No necesitas fe. Así es que, mis hermanos, la fe es una arma poderosa, un instrumento que tú y yo necesitamos para el tiempo de adversidad. Amén. Entonces, debemos recordar que debemos saber más sobre Él
para contraatacar esos tiempos de adversidad, porque es a través de su palabra, declarando su palabra, hablando su palabra, creyendo su palabra, aun si nos sentimos débiles, aun si tenemos dudas, aun si sentimos que por un pelo de rana estamos a punto de ser destruidos. Habla su palabra, lee la palabra, declárala, lee Salmo 91, declara Salmo 91 sobre tu vida, sobre tu situación, sobre tus finanzas, sobre tus hijos, sobre esa situación que estás atravesando, sobre tu casa, que es toda tu familia, amén. Entonces, declara Salmo 23, declara Salmo 27, Salmo 34, que son salmos de guerra, son salmos que no solamente hablan palabra en contra del enemigo y lo haces huir, pero te edifican tu fe en ese momento que te sientes débil, que te sientes cansado, que te sientes que ya no puedes. Necesitamos llenarnos de la palabra. ¿Por qué? Porque de lo que tú te llenas es lo que tú eres. Si te llenas de telenovelas, películas, te la vives leyendo revistas mundanas, te la pasas más en el mundo que en la palabra con el Señor Jesús, eso es lo que tú eres y eso es lo que te espera cuando el enemigo venga contra ti. Nosotros, los verdaderos hijos de Dios, no podemos salir de casa sin orar, sin ponernos la armadura de Efesios 6:10 en adelante. No podemos irnos sin cubrirnos con la armadura, cubrir todo nuestro ser, como dice Corintios, espíritu, alma y cuerpo con la sangre de Cristo. No podemos salir al mundo. Si Dios pudiera abrir tus ojos espirituales y abres la puerta de tu refugio, tu casa, yo creo que te morirías del susto si Dios abriera tus ojos espirituales y puedes mirar todo lo que hay en el aire, porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas y huestes de maldad, aún en regiones celestes, los cuales son todos esos ovnis y todo eso que hay allá. Yo espero que como hijos de Dios, como cristianos, no creamos que los ovnis son esos enanitos que vienen de otro planeta. La Biblia dice que en regiones celestes también está el enemigo. Y bueno, continuemos con esta enseñanza. Entonces, es en las pruebas y en las tribulaciones donde pasamos a saber sobre Él, a experimentar todo lo que Él nos ha prometido, fuerzas, fortalece nuestra fe, lo conocemos más cara a cara, se nos revela más, ¿verdad? Y obtenemos más conocimiento de Él cuando vemos cómo Él viene a nuestro rescate, está con nosotros, nunca nos deja, nunca nos abandona. Y cuando menos vemos ya salimos de ahí, nos dio el triunfo y lo amamos más, lo conocemos más de su esencia y de su carácter, que Él no miente, que Él no es hijo de hombre para mentir y que Él es fiel y verdadero. Amén. Así es que bueno, mi punto número 1 en esta enseñanza: Dios siempre está presente y fortalece en las pruebas y en las tribulaciones. Amén. Entonces, en lugar de alejarnos, las dificultades son el escenario donde Dios demuestra su poder sustentador, porque es ahí donde Él nos sustenta, como lo hizo con José allí en la cueva de los leones, como lo hizo con Daniel ahí donde estuvo en esclavitud y luego en esa prisión, como lo hizo con Débora, ¿verdad? Cuando fue a la guerra y estuvo con ella y le dio el triunfo de la guerra, y en la guerra, ¿verdad? También vemos cómo estuvo
con Abraham, cómo estuvo con su hijo, sus nietos, Jacob y toda la descendencia de Abraham, ¿verdad? Y Dios les dio tantas promesas de bendición, de protección, de prosperidad, bendiciones de fortaleza. Les prometió que nunca los dejaría y nunca les abandonaría. Y es más, la Biblia dice que antes de que venga la prueba, Él ya nos dio la salida con ello. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de que venga la prueba, ya vencimos. Cuando tú entras a la prueba, solo tienes que hacer lo que tienes que hacer y es resistir al enemigo, pero no lo puedes resistir si no es a través de su palabra. Cuando el enemigo viene como ríos, el Señor levanta bandera a tu favor y en contra de él. Pero ¿cómo lo hace? Cuando tú declaras Salmo 91, 23, 27, 91, 34 y otros versículos como los que les mencioné hace rato, pero también tú declaras en medio de la prueba que el gozo de Jehová es tu fortaleza. Amén. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento es sobre de ti, y dices: ato toda preocupación y renuncio a ella, ato toda angustia y renuncio a ella, ato la ansiedad, la depresión, el dolor y renuncio a ellos, y en este momento me pongo la paz, tomo la paz, renuncio, ato y renuncio a la preocupación, pero sobre todo al temor, porque la palabra dice, el Señor nos dice en su palabra que Él no nos dio espíritu de temor, sino de amor, poder y dominio propio. Y si Él no te dio el temor, porque lo recibes. Si Él no nos dio temor, hay que echarlo fuera. Yo no digo que no va a llegar. En mi vida a veces llega cuando entro en una prueba grande, ¿verdad? Pero no, lo siento, y es ahí cuando yo reacciono y comienzo a contraatacar. Pero ¿cómo contraataco? Saco mi bazooka. Ningún arma fue contra mí o mi familia o mis finanzas, según la situación, prospera. Más grande es Cristo en mí que el que está en el mundo. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Así contraataco, no en mis propias fuerzas, no con mis propias palabras, porque nosotros no vamos con palabra de sabiduría humana, sino nosotros vamos con demostración de poder. Y el diablo lo sabe, tiene que mirar, tiene que ver, tiene que escuchar esa demostración de poder y va a huir, porque la Biblia dice: resiste al enemigo y huirá de tu presencia. Pero no resistimos en nuestras propias fuerzas, sino en el poder y la palabra de Dios. Amén. Y tenemos un mensaje que llegó Mariana González. Dios la bendiga. Yo he estado pasando por cosas muy duras. ¿Oraría por mí, que Dios me ayude? Claro que sí, Mariana González, pero acabo de enseñar: fortalécete todos los días, mi preciosa. No importa lo que estés pasando. Por eso, mi niña hermosa, tienes que memorizar la palabra de Dios. Y aquí, en medio de estas pruebas, es cuando te levantas y comienzas a declarar, a decretar, a profetizar. Todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Más grande es Cristo en mí que el que está en el mundo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y si Él es conmigo, ¿quién contra de mí? ¿Quién contra de ti, Mariana González? Claro que sí, voy a orar, mi niña, pero es en estos momentos más duros donde tienes que pasar más tiempo diariamente en la palabra, pero no solamente la leas. Léela, pero después busca versículos, lee y llora el Salmo 91, 23, 27 y 34 y decláralos ahí en tu casa, en tu closet de oración. Óralos, decláralos, decrétalos, profetízalos, sabiendo que la palabra del Señor no vuelve vacía. Papito lindo, en este momento uno mi fe con Mariana González. Te pido, Señor,
Yo no conozco su situación, yo no conozco qué es lo que ella está atravesando, pero también sé que tú lo sabes todo, Jesús. Pero también sé que tú has prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Por lo tanto, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo declaro, decreto, profetizo que se va toda carga falsa. Estoy sintiendo literalmente, estás tan angustiada y tan cargada. Y siento como una carga, un dolor aquí del lado, sobre todo de tu espalda, del lado derecho. Y te voy a decir una cosa, eso es opresión, eso es carga. Y yo lo llamo una carga falsa, pero en este momento yo declaro, decreto y profetizo, Mariana, que comienzas a sentir una pasión por las cosas de Dios, por su palabra, y te levantas porque el reino de los cielos lo arrebatamos los valientes. Y declaro que, Mariana, te levantas en el nombre de Jesús a ser esa mujer valiente por el poder que hay en la palabra, por el poder que hay en el Espíritu Santo. Ordeno toda carga falsa, toda opresión, todo lo que te ha estado atacando, en el nombre de Jesús les ordeno, te sueltan aquí y ahora en el nombre de Jesús. Declaro que todo lo puedes en Cristo quien te fortalece, que ya no vives tú, más vive Cristo en ti. Papito lindo, mira, allí llegas a su vida. Declaro, decreto y profetizo desde ahorita esa situación resuelta, porque Mariana y yo declaro que creemos, porque al que puede creer todo nos es posible. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Levántala, dale fuerzas como del búfalo, renueva su juventud como las águilas. Levanta a tu hija, Señor. Ato y echo fuera toda opresión demoníaca que te ha estado oprimiendo. Se va toda tristeza, toda preocupación, opresión, preocupación y angustia, por el poder que hay en la palabra, por el poder que hay en el Espíritu Santo y ese bendito nombre que ha sido puesto sobre todo nombre. Vengo contra todo enemigo de tu alma, Mariana, con el poder que hay en la palabra, con el poder que hay en el Espíritu Santo y ese bendito nombre que ha sido puesto sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, en el nombre de Jesucristo. Espíritu Santo, fluye, entra en ella, Señor, entra en ella en este momento, allí y ahora, aquí y ahora. Entra en ella, Señor, fortaleciéndola, echando fuera todo lo que no es de ti, toda preocupación, dolores de cabeza se van de tu vida aquí y ahora, en el nombre de Jesús. Se va la angustia por el poder que hay en la palabra, por el poder que hay en el Espíritu Santo. Te vas a sentir mucho mejor después de esta oración, porque se están yendo esos dolores de cabeza, ese dolor, esa carga que sentías en la espalda, se está yendo aquí y ahora. No porque quien yo soy, sino porque a quien le sirvo, a mi Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús declaro, Mariana, que ya está hecho, que empieza a dar gracias. Quizás no lo veas resuelto el día de hoy, quizás no lo veas resuelto el día de mañana, pero al que cree, antes de mirar, nosotros creemos y ya está hecho. Así es que en el nombre de Jesús, dale gracias a Jesús y declara que ya está hecho, que eres más que vencedora en Cristo Jesús. Y después tenemos a Carla Berenice. Dice, ¿por qué a veces Dios no nos responde? Carla Berenice, honestamente, exactamente no lo sé, pero te voy a dar algunas situaciones. Algunas veces Dios no responde porque no es su tiempo. En otras ocasiones Dios no responde porque nuestra vida no le agrada a Dios. No pasamos tiempo, nos llamamos cristianos,
pero vivimos como queremos el cristianismo a nuestra manera. Y he visto mucha gente que no pasan tiempo con Dios, no se congregan, no diezman, no oran, pero cuando viene la prueba, ahora sí, oran para que Dios les conteste. No digo que eres tú, ¿ok? Te estoy dando todas las posibilidades y que yo como pastora he visto, he experimentado a través de mucha gente. Y viene la prueba y ahora sí corren y quieren que el Señor les responda. Y a veces Dios en su misericordia lo hace, pero a veces no. En otras ocasiones Dios no responde porque no es lo que Él quiere para nosotros. Y te voy a compartir la historia de una canción. Yo no sé cuál sea tu situación, pero había una canción americana de música country hace muchos años y el cantante era cristiano. Cantaba secular, pero eran muy lindas sus canciones. Pero hubo una canción que él escribió que a mí me gustó muchísimo y me ministró muchísimo. Y decía oraciones sin contestar. Así se llamaba la canción. Entonces la canción hablaba de cómo él, cuando él estaba en, creo que la secundaria o la prepa, este muchacho se enamoró profundamente de una muchacha. Y él como creyente oraba tanto por ella y lloraba y lloraba y lloraba, pero resulta que el Señor no se la dio. No terminaron casándose, ella la amó tanto que parte de sus sueños era casarse, que ella terminar junto con ella, ¿verdad? Pues resulta que no se casó. Pasaron los años, Dios sana su corazón y pasan muchos años. Dios le entrega a él la esposa que él tenía para este muchacho. Y es una mujer hermosa, maravillosa en el Señor. Ahora sí que la ayuda idónea. Él se enamora de esta otra mujer y él tiene un matrimonio cristiano donde él y su esposa son muy felices, tienen hijos y viven conforme a la palabra, y es un matrimonio tan feliz, tan bendecido en el Señor. Pero un día él sale como siempre, ¿verdad?, al trabajo, a la calle, y él iba caminando por una calle cuando de repente se encuentra con una muchacha que era homeless. Y él no se había percatado, pero cuando se acerca casi frente a frente a esta muchacha, era una muchacha drogadicta, una muchacha de la calle, que vivía en la calle sucia, descuidada, totalmente adelgazada. Pues tú sabes cómo viven esas muchachas de la calle, ¿verdad? Que a veces están en los huesos, totalmente destruidas, transformadas. Y él iba caminando y cuando llega casi cara a cara con ella, la reconoce y se da cuenta que era esa muchacha de la cual él había estado locamente enamorada. Y allí entendió la razón del por qué Dios no lo contestó su oración. Hay veces que Dios no contesta nuestras oraciones dependiendo lo que le pedimos, para cuidarnos, para protegernos. En otras ocasiones es porque no tenemos, en algunas, no todas, en algunas ocasiones es porque nosotros no tenemos la fe para creerle al Señor. En otras ocasiones vivimos de ciertas maneras que no agradamos a Dios. Nos llamamos cristianos, pero cuestionamos lo que Dios hace. ¿Sabes una cosa? A mí se me dio tanta profecía hace más de 20 años y ya hay oraciones, hay profecías que se han cumplido después de 20 años. A veces Dios tiene la respuesta, pero no es para el momento de aquí y ahora. Es quizás para mañana, para un mes, para un año. Dios tiene los tiempos perfectos para responder nuestra oración, pero también tiene mucho que ver
la condición de nuestro corazón. Tiene que ver cómo está nuestro corazón, porque pedimos cosas, pero nuestro corazón no está sano, no está limpio. Y como Dios no responde hoy o mañana o en una semana, comenzamos a cuestionar cuando Él está esperando que creamos. Hay cosas que Él está esperando para desatar la bendición, para responder esa petición, pero Él está esperando a que tú y yo creamos. Entonces, estas son algunas de las situaciones, no sé cuál sea la tuya, pero yo te digo una cosa, la manera más rápida de ver la respuesta a nuestras oraciones es pedir y después solamente dar gracias. Mira, hermosa, yo empecé a orar por mis hermanos desde hace más de 20 años y algunos son salvos, otros se vinieron y se fueron al mundo nuevamente. Precisamente te voy a dar un testimonio. Hace años nuevamente mi hermano se alejó de Dios y tiene años. Entonces mi hermano tiene una enfermedad que el mundo dice que es incurable, tiene que ver con los nervios del cuerpo, ni voy a mencionar el nombre, pero te voy a decir una cosa, cuando yo me enteré, en el comienzo sí me dio dolor y tristeza, es como todo, sí me preocupé un poco porque es mi hermano, lo amo con todo mi corazón y toda la vida fuimos tan unidos, mi hermano y yo, pero fue tan pequeño el tiempo que permanecí allí en la tristeza, en el dolor, porque obvio los amamos y nos va a doler, nos vamos a preocupar. Pero después me recordé que yo oraba y decía, Señor, haz lo que tengas que hacer en la vida de mi hermano para su salvación. Haz lo que tengas que hacer para que él vuelva su mirada a ti. Pasaron varios años. Hace como 6 años mi hermano me confesó acerca de su enfermedad y bueno, después yo reaccioné y dije, un momento, ¿por qué me preocupo? Yo llevo muchos años orando por la salvación de mi hermano. Yo sé que yo y mi casa ya somos salvos. Yo sé que yo no miro a mi familia como está, sino como mi Jesús me prometió que ya está. Entonces, ¿sabes una cosa? Yo tengo años ya no pidiendo, sino diciendo y declarando y dando gracias, y todos los días digo, gracias por la salvación de mi hermano, gracias. Y mira, yo comencé a hablarle de Jesús y yo le decía, manito, si Jesús fuera la única opción que tú tienes para tu sanidad, ¿no correrías a Él? Y se enojaba, se enfurecía, y estoy hablando de esto todavía hace como 3 meses. Que él tomaba esa actitud, pero mira, mis hermanos, pasen lo que pasen, yo no me preocupo, ¿para qué? No le voy a arreglar nada en su situación por preocuparme, no le voy a añadir un centímetro al metro, ¿verdad? Como dice la palabra. No, entonces yo ya aprendí a descansar, a creer que el Señor tiene el control y que Él hace lo que Él dijo que va a hacer. Y hay veces que no son para este momento. Y te voy a decir una cosa, le hablaba a mi hermano y cada que le hablaba del Señor con amor, se enfurecía. Pues total, dejé de hablarle del Señor y cada que hablo con él ya no le hablaba más. Esto es en estos meses. Y curiosamente el miércoles, que terminé el estudio de Biblia más tarde, veo un mensaje de mi hermano que me dice, llámame. Y yo dije, ok, yo amo mucho a mi hermano y le llamé por teléfono. ¿Y cuál es la sorpresa que me llevo? Que cuando sale y empezamos y él comienza a mencionar, sí, mi Señor Jesús y que no sé qué. En los últimos meses que hablé con él, él me decía que la Biblia estaba manoseada por el hombre y que no quería saber de la Biblia ni leerla. Bueno, pues te cuento que el miércoles pasado, y yo se lo entrego al Señor, y yo solo oro, y gracias por su salvación, Señor, atráelo hacia ti con lazos de amor, enamóralo, sálvalo, haz lo que tengas que hacer. Y bueno,
Pues el miércoles pasado me quedé maravillada, sorprendida. Empecé a hablar con él desde las 11 de la noche, eran las 4 de la madrugada y todavía estábamos hablando de la palabra del Señor. Él me decía, Jesucristo es mi Salvador, yo lo sé. Y él decía, sí, mana, la palabra esto. Y al principio me quería hablar como que él lo sabía todo. Pero llegó el momento que guardó silencio y comenzó a escucharme y me decía, sí, mana, sí, y decía, sí, te entiendo. Y cuando yo me di cuenta de esto, yo solo volteaba para arriba. Estábamos hablando a través de WhatsApp y yo solo le decía a él, gracias, gracias, gracias. Y te digo una cosa, yo estoy maravillada porque hasta ahorita yo no he visto una oración que caiga vacía, hasta ahorita. Mira, mi padre fue salvo y se volvió al mundo, pero a mí qué me importa. Si yo sé con convicción que yo y mi casa somos salvos. Si tú conoces la palabra de Dios, Carlita, vas a hablar más la palabra y menos lo que miran tus ojos, porque la Biblia dice, no caminamos por lo que miramos, sino por lo que conocemos y sabemos. Entonces, en tu petición, habla lo que dice la palabra y di gracias, Jesús, porque ya está hecho. Laura Torres, hermana, yo no puedo más, son tantas cosas que me agobian que no puedo más. Volvemos a lo mismo que la hermana pasada. Si no puedes más y si las pruebas te agobian es porque estás peleando en tus propias fuerzas, es porque necesitas fortalecer tu fe. Yo no vivo cosas mejores que ustedes, Laura. Yo vivo lo mismo, no es que yo soy la ungida de Jehová y por eso, al revés, al contrario, los ungidos, los que tenemos unción, los que Dios nos usa en milagros, maravillas, prodigios, pasamos cosas más grandes y más fuertes, pero hemos entendido lo que dice la palabra de Dios. Laura Torres, lee la palabra de Dios y la palabra de Dios va a liberar tu mente. Tienes que comenzar a hablar lo que dice la palabra. Yo no sé si te congregas, mi niña hermosa. Hay que congregarnos, hay que diezmar, hay que servir en la iglesia, porque cuando no nos congregamos, no diezmamos, estamos robándole al Señor. No servimos en la iglesia, son puertas abiertas para que venga el diablo, porque la Biblia dice, no yo, que el diablo, el enemigo de nuestra alma, anda rondeando buscando a quien devorar, y él va a devorar a los que no leen la palabra, a los que no pasan tiempo con Jesús. Y bueno, te dejo esa respuesta porque esto lo añado a lo de la hermana anterior. Ojalá, mi niña preciosa, hayas escuchado y entendido esto. Lee la Biblia, declara la Biblia en tu situación, en tu prueba. Y memorízate la Biblia de Dios, la palabra de Dios, para que puedas contraatacar. Mira, la Biblia dice que cuando nos ponemos la armadura, tienes que ponerte la armadura diariamente. Saca la espada y dale. ¿Sabes cuál es la espada? La palabra de Dios. Y si no tienes la palabra de Dios en tu corazón, no tienes espada, no tienes armas, mi niña hermosa. Métete con el Señor Jesús. Jesucristo es la palabra es Jesús y Jesús es la palabra. Lidia Flores, amén, pastora, hermosa palabra. Gracias, mi niña preciosa. Te amo, te bendigo, Lidia, y gracias por esas palabras que me animan. Y sé que estoy en el lugar correcto aquí, ¿verdad? Haciendo una inversión para el reino y para cada uno de ustedes, pero también para mí, porque cuando yo doy, recibo más de arriba. Carla González, qué difícil cuando queremos hacer las cosas solos, pastora, pero en Cristo hay poder. Él es nuestro mejor aliado. Amén, Carlita González. Eso es una gran verdad. Cuando la persona dice, es que ya no puedo más, claro, porque estás peleando en tus propias fuerzas, porque no tienes palabras. Si tú tienes la palabra grabada, por eso nos dice la Biblia, graba las palabras en tu corazón, en tu mente. Yo tengo tarjetitas de índex en mi pared. Cuando yo me levanto, lo primero que veo es
mi hija eres tú, yo te engendré hoy. Yo no salgo de mi casa, mis hermanos, si no me pongo la armadura de Efesios 6:10, que dice para retener todos los dardos de Satanás. Si usted no tiene armadura, pues claro, en su cuerpo, en su vida espiritual, en sus fuerzas, está tratando de retener tanto dardo del Satanás, del enemigo, porque no luchamos contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas y huestes de maldad en regiones celestes. Estamos siendo... Pero nosotros tenemos que contraatacar. ¿Por qué? Dice la palabra, el reino de los cielos lo arrebatan las valientes, no las cobardes, no las que se acobardan, no las que dejen que el diablo les da y no reaccionan. Tenemos que dejar de ser defensivas, que nomás nos defendemos, y comenzar a ser ofensivas, a dar puño. Pero usted no puede dar puño si no tiene palabra, amén. Entonces vamos a la siguiente. Gracias, Lorena Aguilar, amén. Saludos desde Dallas, Texas. Lorena, un saludo muy caluroso hasta Texas. Todos nuestros hermanos, yo tengo una hija espiritual en Dallas, Texas, que siempre estamos comunicándonos. Te bendigo, bendigo tu vida, Lorena, bendigo todo lo que eres, lo que haces. Declaro decreto sobre cada una de las que he leído sus peticiones. Declaro, profetizo fortaleza, que el Señor les da fuerzas como del búfalo, que renueva su juventud como las águilas, que ya no viven ustedes, mas vive Cristo en ustedes. Declaro que en este momento llega a cada uno de los radioescuchas fuerzas como del búfalo, y te levantas y dejas de ser víctima y comienzas a ser victimaria en contra del enemigo y sus demonios y sus secuaces, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Lorena, bendiciones hasta Dallas. María González, muchas gracias. De nada, mi preciosa, los amo con todo mi corazón, pero verdaderamente les digo, si ustedes comienzan a leer la palabra diariamente, otra cosa, y no solo leer la palabra, orar, platicar y hacer guerra, porque hay diferentes tipos de oración. Una es cuando yo ando manejando, cuando estoy en mi casa. Miren, yo soy soltera por ahora. Yo sé que el Señor tiene un esposo para mí, pero no lo voy a buscar, ni me importa, porque Él una vez me dijo, cuando yo me preocupaba, y Señor, mi esposo, y Él me dijo una vez, ¿acaso no crees que si yo quiero te lo traigo hasta tu casa? ¿Acaso no entendemos que servimos al Dios, a ese gigante que fue más grande y maravilloso y poderoso? La Biblia dice que Él es todo poder. Él es más grande que este planeta Tierra y que el universo, su poder. Él es omnisciente, todo lo conoce. ¿Acaso crees que Él desconoce lo que estás atravesando? No, Él conoce tu prueba, pero Él está esperando que tú le creas a Él. Él está esperando que tú creas, Señor, gracias, porque sé que estás conmigo. La Biblia es tan clara: al que cree, no al que duda, no al que vive en temor, porque a todos vamos a experimentar temor. El problema es que hagas del temor, de la preocupación, de la angustia, un estilo de vida. Y cuando no podemos más es porque ya nos sucedió eso. Levántate, tú que duermes, y te va a alumbrar la luz. Levántate, porque el Señor está esperando que des el primer paso para Él encontrarte ahí. Amén. Entonces, mis preciosos hermanos, el tiempo se va como agua, verdaderamente se nos está acabando. Pero quiero decirles una cosa y quiero dejarlos con esto, y voy a continuar con este tema porque no lo he podido terminar. Él está presente si tú lo dejas. Él está presente. A veces los que no estamos presentes con Él somos nosotros. Él está presente, pero mi mente está tan metida en el problema, está tan metida en la preocupación, está tan metida en la angustia. Pero sobre todo, tu mente está más metida en tu problema que en el Señor Jesús. Cuando cambies tu manera de pensar,
Cuando renueves tu manera de pensar, entonces vas a mirar diferente. Y cuando tú piensas y miras diferente, vas a comenzar a hablar diferente. Yo ya pasé muchas etapas, hermanos, pero ¿sabes qué fortaleció mi fe? Que en cada etapa vi la mano de Dios. Tuve pruebas, sí. Yo recuerdo exactamente la última prueba que atravesé cuando yo todavía le preguntaba al Señor, ¿por qué, Señor? Recuerdo eso fue hace como, yo creo, unos 15 años. Yo estaba atravesando una prueba muy dura y yo oraba, declaraba la palabra como les digo, pero yo le preguntaba al Señor, no lo cuestionaba como, ¿por qué, Señor? No, como amigo, como amiga, yo le decía, ¿por qué, Señor? ¿Por qué estoy atravesando esto? ¿Por qué, papito? Y recuerdo el momento que yo hice esa pregunta y sobrenaturalmente llegó como una pequeña revelación a mi mente y reaccioné y dije, ¿sabes qué, Señor? Perdóname. Nunca más te voy a preguntar por qué. Mi pregunta va a cambiar y te voy a preguntar, ¿para qué? Dime cuál es la razón por la que estoy en esta prueba. ¿Qué tengo que yo aprender de esta prueba? Y mira, mi hermano, y no solamente mi mente cambió verdaderamente, mi boca habló diferente, pero algo maravilloso sucedió en mi corazón. Y se fue la preocupación y dije, ¿para qué? ¿Qué es lo que tengo que aprender en esta prueba? Y se me vino una pequeña revelación que toda prueba en mi vida hay algo que yo tenía que aprender. Y comencé a abrazar más las tribulaciones, ¿verdad? Cada prueba. Y te digo una cosa, me quedé maravillada, sorprendida, cómo la prueba terminó rápido. Y me quedé con un nuevo conocimiento, y a partir de esa situación fue la última vez que cuestioné al Señor, y a partir de entonces cada que atravieso una prueba, porque a veces ustedes piensan que nosotros los pastores, los siervos de Dios, no pasamos pruebas, pero déjame te digo, no es así. Es más, las pruebas, los ataques son más grandes, pero los que hemos aprendido a ser guerreros y sabemos que el reino de los cielos lo arrebatamos los valientes, mira, vamos a pelear con garra, con la palabra, con la espada, con todo. Vamos con todo sabiendo. Yo entro a la prueba, yo entro a la guerra sabiendo que mi Cristo yo voy a vencer, yo ya no dudo, yo voy a vencer porque el gigante de gigantes está conmigo. Y bueno, mis hermanos, se me terminó mi tiempo, me retiro de tu programa, Tiempos de Creer, que el Señor les continúe bendiciendo y recuerden que los amo con todo mi corazón, pero mi Cristo los ama mucho más. Hasta el próximo viernes a las 11 de la mañana. Gracias por acompañarnos al final del programa Palabra en Acción. Palabra en Acción. Conducido por la pastora Silvia Luis y patrocinado por la iglesia La Roca. Si te perdiste el programa, puedes ver la repetición a través del canal oficial de Chequina. Búscanos como Chequina 95.1 FM en YouTube o bien a través de Spotify como Chequina Podcast 95.1 FM. Te esperamos la próxima semana a la misma hora, la misma frecuencia y el mismo canal. Gracias y que Dios te bendiga.